Entonces, resumiendo, sería importante que consideres que lo que involucra y toda esta práctica con respecto al proceso isocórico. Resumiendo, pues debes de tomar una tabla, los datos, calcular a partir de esta ecuación, pues calcular presiones, por ejemplo la presión 1, y en su momento pues ya sustituirla para presión 2. Esa es como que la parte de lo que debes de ir considerando. ¿Qué otro cálculo tienes que hacer? La otra parte sería, en este caso, el trabajo. Entonces, trabajo es igual a la presión volumen 2 menos volumen 1. Entonces, tienes que calcular el trabajo. Esto es muy fácil, solo requieres conocer volumen 2, lo vas a conocer de hecho. Aquí está. Requieres volumen 1. Sí, aquí está. Y la presión. Y ya con todo esto, pues tú determinas cuánto, ¿sí?, vale el trabajo. Entonces, creo que es la parte más sencilla, determinar el trabajo. Que se genera en un proceso de calentamiento isocórico. El otro, el que nos interesa también, va más apegado a la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que viene siendo pues Q delta U más W. Y aquí pues todavía nos faltaría calcular Q y delta U. Entonces vamos a proponer calcular, por ejemplo, delta U. Entonces delta U para un proceso isocórico, de hecho ahí viene, como se dice en los apuntes de los problemas resueltos. Entonces repito, ¿por qué nace la necesidad de calcular delta U? Bueno, porque yo quiero aplicar la primera ley de la termodinámica, y ahí la primera ley pues me dice que puedo calcular delta U, que calcule W, que calcule Q. Entonces yo ya calculé W, ya está aquí. Entonces pues determino delta U porque se me hace más fácil, y de esa manera determinar Q. Entonces si ya tengo W, pues ya nada más calculo delta U, y en su defecto voy a obtener Q. Entonces voy a ocupar esta fórmula. Entonces voy a trabajar con delta U. ¿Cuánto vale N? Bueno, esa N va a ser la que yo haya determinado aquí, y que incluso haya ocupado aquí. Y aunque no te lo esté pidiendo, y aunque no hay que aclarar esto, recuerda que como es un sistema cerrado, N pues va a permanecer constante. Tengo la misma cantidad de moles de aire, tanto al inicio como al final, al inicio del proceso y al final del proceso isocórico, porque es un sistema cerrado, no entra materia. Lo que sí puede entrar y salir es energía, pero no entra materia ni sale materia. Bueno, entonces ya lo vas a conocer, y previamente ya lo calculaste. Ahora, CV, bueno, CV es el calor específico a volumen constante, por eso voy a trabajarlo como CV, porque yo sé, ¿sí?, que estoy trabajando un proceso isocórico. Todavía no hemos salido a otro tipo de proceso, sigo en el isocórico. Por lo tanto, entonces, C es calor específico, pero esta V pues define que es un volumen constante. Entonces, por eso le llaman CV. Y esto pues obviamente no lo conozco. Conozco N, no conozco CV, hay que determinarlo. ¿Y cómo determino CV? Es muy importante saber que esa CV se determina con respecto a si el gas es monoatómico. Un momentito, voy a hacerlo un poquito mejor. Si el gas es
monoatómico. O si es un gas diatómico. Sin embargo, pues tengo aire. No es como que yo diga, tengo el aire y es monoatómico y atómico. El aire es una mezcla de gases. Entonces, yo puedo tener, pues, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Gases. Es una mezcla. Entonces, hay que buscar, ¿sí?, cómo determinar ese CV, pero no bajo el contexto ahora de que si es mono o es diatómico. Entonces, tenemos que buscar cuál es la CV para determinar con respecto al aire. Entonces hay que buscar esa CV. ¿Cómo se debe determinar cuando se trata de aire? Retomando, pues hay varias formas, no solo hay una, sino que sí hay opciones. Una de las opciones que estaba revisando, pues puede ser a partir, repito, de proponer, por ejemplo, una fórmula que te diga, a ver, CV es igual a 3 medios, por ejemplo, ¿no? 3 medios de R. Ese puede ser una opción, pero no aplica al aire. ¿Por qué? Porque esa CV solo es para un gas ideal, pero de tipo diatómico. Oiga, entonces hay también para una CV para tipo diatómico, sí. Y también hay una CV para tipo, en este caso del aire, sí, es correcto. Pero vamos a determinarlo mejor. Considero yo que puede ser más práctico si tomamos, en este caso, el uso de tablas. Creo que sería más práctico. Entonces, estas CV, que es el calor específico a volumen constante del aire, lo tienes que determinar con tablas. Te voy a dar el tip. La tabla en este caso es la tabla 2, que dice calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a diversas temperaturas. Y ahí vas a encontrar una que va a hablar sobre el aire. Y te vas a encontrar también, entonces, como te digo, una tablita y que va a venir más o menos así. Tiene creo que 4 columnas. Va a venir una que diga temperatura en Kelvin. Sí, va a venir la temperatura en Kelvin. Y otra, la siguiente va a decir CP, pero tú no quieres CP, tú quieres CV, y la tercera es CV. Y aquí te va a decir que es con respecto al aire. Sí, incluso podemos quitar este acá. Y entonces, esta es la tablita, repito, es la tabla A2. Tendrías que buscar en la bibliografía del libro de termodinámica, que ya se las he compartido. Pero aquí, como te digo, está en Kelvin. Entonces, tú tienes que checar las temperaturas las unidades de tus temperaturas, perdón. Ahora, te puedes preguntar, oiga, y entonces, ¿qué temperatura voy a trabajar? Porque, pues, yo tengo 2. Ok. Si tú revisas uno de los problemas resueltos, específicamente, del documento que dice, incluso te lo voy a decir, a ver, el documento que dice problema resuelto, unidad 3, problema resuelto, solución 3. Sí, página 4 de ese documento. Ahí viene la tabla
No es para el problema, para un proceso isocórico, pero la metodología para determinar la CV, pues ahí viene, o es una forma. ¿A qué me refiero? Que ni vas a trabajar con la temperatura 1 ni con la temperatura 2, vas a trabajar con una temperatura promedio. Entonces, trabajar una temperatura promedio para determinar la CV. La temperatura promedio pues es T1 más T2, ¿sí? Entre 2. Entonces, yo te pido que revises ese documento que te acabo de mencionar y con eso, y bajo interpolación, y a partir de una temperatura promedio, tú determines la CV del aire. Te estoy dando la ubicación del documento y de la tabla. Revisa cómo se interpola, porque repito, en resumen, esto lo vas a determinar por interpolación utilizando la temperatura promedio que te arroja el sumar T1 y T2. Sacar el promedio. Entonces, esto sería creo que lo más fácil, más allá de ocupar una fórmula que te diga 3 medios de R, ¿sí? Considero que esta sería una forma más práctico. Si tú quieres intentar y buscar cuál es la fórmula para de la CV para el aire, pues igual debe de estar en uno de los libros. Pero considero que si ya tienes la metodología para sacar la CV promedio a partir de la temperatura promedio, pues mejor aplicar. Y una vez ya teniéndolo, lo sustituyes aquí. Entonces ya tendrías este y también las temperaturas, porque las temperaturas pues son las que tú vas a obtener aquí. Entonces prácticamente ya tendrías todo lo que viene siendo para determinar delta U. Y una vez teniendo ya y haber determinado entonces esa delta U, entonces lo que obtengas de delta U y lo que obtuviste de trabajo, pues nada más lo sumas y en automático ya obtienes el calor. Entonces el calor ya no tendrías más que hacer una suma, o todo se resume en una pequeña suma de delta U y de W. Entonces eso sería otro de los cálculos. Y entonces con eso ya concluiríamos la parte del proceso isocórico.